Vamos con nuestra sección de migración y me encanta porque siempre tenemos con nosotros a Heriberto Rivera una semana más para poder hablar sobre esos temas migratorios, sacarnos de ciertas dudas también, que por cierto usted puede consultarlas a través de nuestro WhatsApp, ¿verdad? Y con mucho gusto nosotros más adelante vamos a estar leyendo. En esta ocasión vamos a hablar sobre los perdones migratorios, quiénes califican. Y como les mencioné, Heriberto está con nosotros. Bienvenido. Buenos días, Pam. Muchas gracias. Un saludo para todos los televidentes. Así es, y bueno, vamos a hablar entonces sobre esos perdones migratorios, Heriberto. Para las personas que desconocen qué es un perdón migratorio, ¿qué significa esto? Perdón, no es solamente decir pido perdón y ya. Okay. Ir al cónsul, mire, perdóneme por favor que me fui ilegal y denme la residencia. No es así el proceso. El proceso migratorio es valga la redundancia, un proceso migratorio que las personas pueden aplicar cuando tienen una inelegibilidad migratoria, ya vamos a hablar de ellas, para poder regresar a Estados Unidos. Okay. Ese es un proceso, son formularios que se llenan, se someten a migración y empieza un proceso que podría tardar, depende de dónde estés. Estados Unidos casi 4 años, aquí en El Salvador como 2 años. Puede ser, por ejemplo, el caso de que si me fui a los Estados Unidos y me quedé ahí más del tiempo debido. Ajá. Y después me regresé, obviamente cometí una falta. Claro que sí, por supuesto. Necesito pedir un perdón. Depende del tiempo que te hayas quedado. Ok, o sea que depende del tiempo que te hayas quedado. Y en este momento quiero que entiendan las personas. Vamos a hablar y voy a hacer un comentario luego sobre los perdones para visas de turista o visas de no inmigrante. Pero en este momento la mayoría de información es relacionada a perdones migratorios para residencia. Para el beneficio, para tú viajar y quedarte en Estados Unidos, para la residencia permanente, ¿ok? Entonces, eso que me estabas diciendo, te quedaste un tiempo. Vamos a decir, tú te fuiste para Estados Unidos con tu visa y después que te dieron 6 meses, te dio 6 meses, te quedaste 6 meses, te quedaste 4 meses más. 4 meses de ilegalidad. Si en el futuro tú tienes una petición familiar, te casas con un ciudadano americano y te pide, esos 4 meses no hay problema. Porque para necesitar un perdón por ilegalidad, tienes que estar indocumentada más de 180 días. Ya necesitas el perdón si pasa más de 180 días a 1 año, el castigo es de 3 años, y si pasa más de 1 año, el castigo es de 10 años. Ahora sí, para la visa, esos 4 meses no te van a aprobar la visa, te la van a negar porque se llama un visa overstay. Te quedaste, y aunque no hay violación a la ley migratoria, violaste la ley migratoria por haberte quedado más del tiempo permitido, pero no necesitas un perdón, ni para visa, ni para residencia. Esa es la diferencia allí. Entonces ahí es donde viene. La semana pasada, aquí hablamos de la ley migratoria en general. Ahí es donde uno tiene que conocer la ley para saber qué viene con un proceso así por haberte quedado 4 meses. Pero hablando en general del perdón migratorio, del perdón, mira, en mis 18 años de práctica, y lo triste, he visto tantas personas que han sido engañadas con procesos de perdón migratorio o con su proceso migratorio completo, por cierta razón. Primero, porque las personas querían ganar dinero. Mayor parte es eso. Mayormente es eso. No te dan la información correcta o completa porque quieren lucrarse. Y muchas personas terminan engañadas aquí en El Salvador o en otros lugares sin poder regresar, sin poder obtener su beneficio migratorio. Otros, tristemente, han hecho procesos migratorios, desconocen la ley y terminan perjudicando a la persona a quien trataron de ayudar. Eso pasa mucho con familiares, que familiares que dicen, no, yo sé hacer el proceso, y ya vamos a hablar de ejemplos, yo te puedo llenar todo, no pagues a nadie, y allá, ahorita tengo un caso reciente de la semana pasada, y la persona tristemente llegó aquí a El Salvador y ya no se puede ir, porque el familiar le dijo que sabía lo que estaba haciendo. Sí, sabía llenar formularios, pero no conocía la ley. Esa es la diferencia. No es lo mismo, exactamente. No es lo mismo, así es. Entonces, ahí está el problema. Cuando vamos a relacionarlo con perdón, que es la importancia de conocer la ley y de dar una asesoría correcta. Y cómo se encuentra la situación de la persona, ¿verdad? Porque me imagino que eso es algo bien personal. O sea, probablemente no es lo mismo para mí que para usted, por ejemplo, o para alguien más. Has traído un punto muy importante, Pamela. Ese punto es tan importante. Yo puedo agarrar, por ejemplo, de las presentadoras, dos de ellas, las pongo al frente mío y las dos, vamos al ejemplo, se casan con un ciudadano americano. Sí. Las dos. Las dos tienen inelegibilidades migratorias, pero tienen el beneficio de petición
eso no significa que le va a salir la residencia. Los dos casos pueden ser completamente diferentes. Puede ser que una tenga 2 entradas ilegales y otra solamente una entrada ilegal. Una va a tener derecho a perdón, la otra no, por 10 años. Entonces ahí ya los dos casos son completamente diferentes. Y esa es la importancia en lo que se relaciona a los perdones migratorios, uno conocer la ley y ver desde el principio que llega mi cliente o entrevisto a este cliente por videollamada en Estados Unidos y le doy la asesoría, yo saber primeramente qué preguntas hacerle al cliente, qué preguntas yo le tengo que hacer para determinar cómo lo puedo ayudar a él y si se puede beneficiar de ese proceso migratorio en el futuro. Esa es primeramente lo más importante y es donde más engaños hay. Ok. Si hablamos también, Heriberto, de las inelegibilidades más comunes, ¿cuáles serían para ver si las personas se identifican? Deportación, ilegalidad. Son las dos más comunes en procesos migratorios, pero viene también cometido delitos. Muchas personas que llegan a Estados Unidos manejando bajo la influencia del alcohol. ¿Y algunos, muy rápido me puede afectar? Si conduzco muy rápido. Dependiendo depende del estado también y la ley como te la aplican. Porque una vez puede ser una violación de la ley de tránsito que no tiene problema, otra puede ser un crimen menor, porque algunos estados, lo que puede ser en un estado una violación de tránsito, otro es un crimen menor. Entonces ahí puedes tener problemas. Y lo mismo si estás bajo la influencia de alcohol, es diferente a tú estar manejando a 80 millas, a 100 kilómetros cuando es solamente 60. Entonces hay una gran diferencia. Pero también tienes el fraude. El fraude es bien común en los procesos migratorios y también el traficante de personas, los famosos coyotes. Esos son las más comunes, aunque hay un montón de ellas. Un montón de ellas. Y voy a mencionar una que es muy importante en estos días, luego. Y una recomendación que le voy a dar a las personas. Pero hay muchas inelegibilidades migratorias. Cada una tiene su propia sección de la ley, el cual la puedes aplicar cuando va a hacer un proceso migratorio. Cada una de ellas. Y depende del tiempo. A veces violaste la ley, pero ya no tienes inelegibilidad. O sea, ya pasó el tiempo de castigo, ya no hay inelegibilidad. Entonces, eso es lo que uno tiene que ver cuando está haciendo ese proceso migratorio. Sí, es eso que mencionábamos, ¿verdad? Que todo es como súper personal. Sí. ¿Cómo engañan también, Heriberto, los abogados a los clientes en estos casos? Vamos al ejemplo que teníamos antes de las presentadoras. Vamos a una de ellas, Dani, ella entró 2 veces ilegal a Estados Unidos. Entró, trató de ingresar a Estados Unidos, dijo que era mexicana, la devolvieron a México. Ya tiene ahí fraude, porque dijo que era mexicana. Eso es mentira, es fraude, no era mexicana. Y te devolvieron a México, ya tienes una entrada ilegal y una deportación. Posteriormente se encuentra alguien que la pasa sin problema, entró con Pedro por su casa la segunda vez, lleva 5 años, se casó con un ciudadano y le empiezan un proceso migratorio. Ella le cuenta todo. Mire, entré, me devolvieron a México y ya ahorita después volví a entrar, me casé y quiero hacer mi proceso migratorio. Y esto te estoy hablando es un caso real reciente. Ahí viene el oficial, le dice, no te preocupes, todo está bien, vamos a hacer tu perdón por ilegalidad, tu esposo ciudadano te puede peticionar y vamos a procesar tu perdón y te vas a ir a El Salvador y ahí te van a dar la residencia sin problema. Algo muy importante omitió. Él quería ganar dinero. Omitió la deportación de la primera entrada ilegal. Ya tú entraste 2 veces a Estados Unidos y eso te crea una inelegibilidad y se va a dar cuenta aquí el oficial consular cuando te tome las huellas. Se va a dar cuenta. Y la Dani le pregunta, mire, esta entrada no hay problema. No, eso se llama throwback. Te tiraron de regreso. O sea, no tienes problema. Así lo he escuchado y así le han dicho a clientes. Y no debe de ser así. Que no es cierto. Entonces él, por ganar dinero, está tomando una decisión por esta persona que ya está casada con un ciudadano, tiene 2 hijos y ya la manda para El Salvador después que se hace el proceso. Le procesó el perdón en Estados Unidos, que en la actualidad está tardando como 3 años y medio en salir. Viene aquí con su perdón, con la esperanza de que va a volver como residente y el oficial consular le dice, tienes un castigo de 10 años porque entraste 2 veces ilegal. Así de directo. Mira, aquí muestra que tú fuiste deportada y después volviste a entrar. Son 2 entradas ilegal. Aquí aplica la sección 212 a 9C y tú no puedes regresar a Estados Unidos hasta 10 años. Y después vas a tener que someter un perdón a los 10 años. El abogado tomó la decisión por ellos de decirle toda esa información para separarlos solamente por ganar unos centavos. Y es triste, mira, y lo veo todas las semanas, creo yo. Todo el tiempo se ve esto con diferentes categorías de residencia.
que le dieron información incorrecta por solamente ganar dinero y venir aquí. Y ahí es donde viene el problema con los perdones migratorios. Cuando las personas quieren hacer este proceso, hay que tener mucho cuidado a quién vas a buscar, quién te va a asesorar para que te ayude, tristemente. Sí, definitivamente. Si a usted le ha pasado algo similar, también puede comentar a través de nuestro WhatsApp 7893-7749. Ese es el WhatsApp de Hola El Salvador. Si alguien quiere compartir su caso y si quiere que Heriberto también pueda dar, ¿verdad?, su opinión o darle ese consejo. Hablemos un poco acerca de esos casos que usted también ha visto, Heriberto, que no califican para someter el perdón. Por supuesto. Bueno, en este caso de esta muchacha que te hablé, esta cliente vino ahorita, ella no puede someter un perdón. Ahorita le aprobaron el de ilegalidad, el cual no viene al caso porque después de 10 años no lo necesita. Si se queda aquí 10 años, porque el esposo ya estaba hablando, me la voy a llevar. Yo tengo 3 hijos que tengo que cuidar en Estados Unidos. Yo no me voy a dejar mis hijos aquí en este país. No puede. El bebé se llevó los 2 que van para la escuela. Eso, te digo, es real. 2 niños de escuela se los llevó para Estados Unidos. El bebé se ha quedado aquí. Ahorita esta familia desesperada. Sí, claro. ¿Qué voy a hacer? Él trabaja, no tiene que ir, le cuide a los 2 muchachitos. ¿Por qué? Porque un desgraciado, porque así le puedo llamar al abogado que le robó miles de dólares a ellos, tomó decisión por ellos. Porque ellos dicen, si me hubiera dicho la verdad, nunca hubiéramos hecho el proceso, hubiéramos esperado en el futuro a ver si venía una reforma migratoria. Porque esa sección de la ley para mí es una de las más crueles, especialmente con las familias. Entonces, tristemente, está sucediendo. Yo lo que quiero es que las personas estén pendientes del caso que tienen y que cuando vayan a someter un perdón migratorio, cuando tengan este proceso, busquen la información correcta, busquen a la persona idónea que los pueda ayudar para que así ellos puedan salir adelante. Y disculpa, me puse a hablar y me desvié de la pregunta que me hiciste. ¿Cuál era? ¿Cuáles son esos casos que podamos nosotros exponer que no califican a perdón? Que no califican a perdón. Mira, traficantes de personas, coyote. Coyote, digamos, hay ciertas excepciones si tú eres traficante de personas, pero son, digamos, si tú llevas un hijo, si llevas, en el caso de los padres, puede haber que recibas un perdón, pero si es un familiar consanguíneo que tú transportaste. Ahorita mismo tenemos un caso que la persona se lo advertimos antes de ir a la embajada. Cuando ella que entró a Estados Unidos, entró con su hijo menor de edad, y se casó allá, se vino, y aquí ya el proceso le procesaron allá, lo mismo, la mandaron para aquí con el perdón aprobado de ilegalidad. Pero nunca le advirtieron, yo se lo advierto a todos mis clientes, posiblemente te va a impedir a la embajada un perdón por traficante de personas porque entraste con un menor de edad. En ese caso se le puede hacer perdón, va a tener que pasar aquí 2 años. Pero si tú llevas un sobrino o otra persona más, alguien se hace pasar por tu familiar y en el futuro tú tienes un proceso migratorio, no tienes derecho a perdón. Es una inelegibilidad permanente. No hay perdón migratorio. Si tú fuiste usado drogas o traficante de drogas, no tiene perdón. Eso no hay perdón migratorio para eso. Solamente existe si para uso personal tenías 30 gramos de marihuana o menos. Y solamente un caso. Si son 2 casos, aunque sean entre los 2 15 gramos, no califica, porque son 2 acusaciones. Solamente una acusación, 30 gramos o menos, tiene perdón. El resto, cocaína o cualquier otra droga, fentanilo, todo eso, no tienes perdón. Especialmente si eres traficante, no hay perdón tampoco. Así que ahí no lo hay. La persona que tiene asesinato, tuvo un cliente aquí que él lo acusaron y salió culpable de homicidio no culposo. Y cuando la hija lo peticionó y cuando no lo dijo nada, cuando fue a la embajada, salió a relucir. No tienen perdón migratorio para eso, no existe. Okay. Entonces sí hay inelegibilidades migratorias que no, vienen clientes a mí y me dicen, mira esto, mira, no sigas gastando dinero, no vas a tener beneficio de perdón. O sea, y otros dicen, no, mire, yo quiero seguir, tal vez. Mira, la ley no es tal vez, la ley es cierta. Una inelegibilidad migratoria que hoy día, que están las elecciones en Estados Unidos, y en varios estados ahorita, en Texas, en Virginia, han encontrado que se han registrado miles de personas indocumentadas o que son residentes, se han registrado para votar. Si tú votas en Estados Unidos y no eres un ciudadano americano, no estoy hablando de política, estoy hablando de la parte migratoria de esto. Okay. Si tú votas en Estados Unidos, en la elección federal para presidente y no eres ciudadano, estás reclamando ser ciudadano. Hay una inelegibilidad migratoria que se llama False Claim of Citizenship. Falso reclamo de ser ciudadano. Esa inelegibilidad migratoria no tiene perdón. Y si en el futuro este residente
quiere hacerse ciudadano y se dan cuenta que él votó en las elecciones, le pueden quitar la residencia y deportarlo, porque se reclamó ser ciudadano cuando no lo era. Lo mismo una persona indocumentada que vote, que hay muchos que se están registrando, que voten en las elecciones de Estados Unidos, en el futuro se da cuenta, y se pueden dar cuenta, ya ahorita están sacando a muchos de los padrones electorales de Estados Unidos que se han registrado en diferentes estados. Si se dan cuenta y votaste, no vas a tener derecho a un proceso migratorio nunca más. Usualmente te pueden deportar también por esa inelegibilidad, false claim of citizenship. Si su familiar está en Estados Unidos y le dice voy a votar en las elecciones, dígale que no lo haga. Okay. Que se haya registrado ya es un delito. Pero muchas personas ahorita sin escrúpulos en Estados Unidos de diferentes partidos están instando a las personas a que se registren aunque no puedan votar. Esa persona está cometiendo un delito si estás diciendo regístrate y tú no lo puedes votar. Sí, y piensa, porque probablemente ahorita no se piensa en las consecuencias, pero luego al querer tener estas asesorías migratorias se van a dar cuenta de que la regaron. Sí. Ya ha tenido esos casos, y tristemente las personas ya no tienen derecho a un proceso migratorio. Entonces hay que tener cuidado en lo que se refiere a perdón y a inelegibilidad migratoria, hay que tener mucho cuidado. En pantalla le aparece también nuestro WhatsApp para que usted coloque todas sus dudas. Nosotros vamos a tener ese apartado más adelante. Y por supuesto está con nosotros Heriberto Rivera. Muchos lo conocen, siempre tenemos nuestra sección de asesoría migratoria acá en Hola El Salvador para que ustedes también pues puedan contar con él, ¿verdad, Heriberto? Claro. ¿A dónde están ubicados? Estamos en Plaza Suiza, San Salvador, local LB25. Y mira, muy importante el perdón, saber qué tiene que someter uno con el perdón. Eso es muy importante. No sé si va a haber un segundo segmento. Lo vamos a dejar para el segundo segmento. Okay. Y para leer también los comentarios de todas las personas, todo lo que usted quiera saber respecto a los perdones migratorios, y también si usted tiene alguna consulta, de igual forma, siempre Heriberto les responde con mucho gusto. Así que vamos a continuar con más de Hola El Salvador, atentos a nuestra segunda parte de asesoría migratoria. Vamos nuevamente con migración, y usted ya lo había escuchado, estábamos hablando sobre los perdones migratorios, quienes definitivamente no aplicaban a perdones, y por supuesto también Heriberto nos estaba compartiendo ciertos consejos. Así que si usted tenía alguna duda, en estos momentos la puede colocar, si todavía no lo hizo, a través de nuestro WhatsApp 7893-7749, y ahí pónganos usted cuál era su duda respecto a temas de migración. Heriberto, nos quedamos en los perdones que no son negociables, digamos, ¿verdad? Que no aplicaban, casos que no aplicaban a perdones migratorios. Que son inelegibilidades permanentes, así que personas que no tienen derecho a un perdón, y hay muchos de ellos, no todos los perdones, o sea, la mayoría de los perdones se pueden ser procesados. O sea, no quiere decir que migración va a aprobar todos los perdones tampoco. Okay. Si hay algunos que no pueden proceder, por ejemplo, un caso reciente que nos llegó de la embajada, que peticionó a una hermana, a su hermana, y el esposo está incluido, fueron a la oficina, tienen una inelegibilidad que ayudaron a entrar a su hija indocumentada. Según la embajada, dice que tienen esa inelegibilidad, aunque la hija entró después que tenía más de 18 años. Para mí no es inelegibilidad, pero la embajada está diciendo que sí. Y le han pedido un perdón. Okay. Pero por medio de la hermana no califican para ese perdón. Un hermano no transmite perdón. Si buscan la ley migratoria en esa categoría de traficante de personas, dice que solamente son la primera, segunda y tercera categoría. Primera categoría sería cónyuge de ciudadano, categoría IR. Sería segunda, sería la categoría F2A, cónyuge de residente o hijo menor de residente. Y la categoría 3, hijo de ciudadano ya casado. Sí. Entonces, la de 4, que no califica, es la de hermano. Entonces ahí la embajada ha cometido un error, pedirle un perdón que no es procesable. Y yo se lo hemos dicho al cliente, este perdón no procede. Otra oficina tal vez le habría dicho, como la embajada lo solicitó, vamos a hacerlo. Pero para mí es un error al enviar ese perdón a migración. Migración va a escribir y decir quién te transmite ese perdón. Y no hay quien. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con esos casos. Heriberto, tengo por acá también que se puede reclamar la ciudadanía de Estados Unidos falsamente. Así es. Y eso lo convierte en una inelegibilidad permanente. Pero, ¿qué significa reclamar la ciudadanía de Estados Unidos de manera falsa? En Estados Unidos tú llegas a diferentes lugares, esto es un ejemplo, a llenar formularios. Por ejemplo, vas a California a llenar tu solicitud en el DMV, el Departamento de Vehículos, y hay una pregunta que dice, ¿tú eres ciudadano americano? Pregunta.
En algunos lugares y tú marcas que sí. Ahí estás reclamando ciudadanía falsamente. Porque solo por hacer esa marca, así es. Por hacer esa marca, a veces la gente comete error, no comprende el idioma, sigue llenando, o alguien más le llenó el formulario y termina cometiendo esos errores. Por ejemplo, un caso, y este es un caso verdadero. Un joven estaba entrando de México a Estados Unidos y entraba todo el tiempo, había vivido en tu vida en Estados Unidos todo el tiempo desde pequeño. Finalmente obtuvo la residencia y viajaba a México. Hablaba inglés perfecto. Sí. Estaba casado con una persona que yo conozco. Y él todo el tiempo reclamaba al regresar de México. El oficial preguntaba, ¿US citizen? Decía, pero era residente. Siempre US citizen. Hasta que un día un oficial se levanta por el lado de la cama y dice, demuéstrame que eres ciudadano. ¿Qué documento tienes? Y ahí viene el problema. Él era residente. En ese momento, hacer residente, reclamar ciudadanía, ahí lo detuvo a esa persona. Y terminó perdiendo su residencia. Es una historia real. Sí. Casado con una ciudadana y ya nunca tiene derecho a una residencia por haber reclamado falsamente ciudadanía. Entonces, y no hay vuelta atrás. Reclamaste ciudadanía falsamente, tienes esa inelegibilidad de por vida. Ok, que es súper claro el ejemplo, ¿verdad? Porque muchas veces podemos cometer esos errores y vamos a perder esos perdones migratorios o nos vamos a ver involucrados en algún problema. Ya hay consultas a través de nuestro WhatsApp, Heriberto, y dice por ahí, dice, buenos días, en este tema es diferente, don Heriberto. Un placer, dice. Mi hijo se casa en enero. Mi nieto tiene el 13 de noviembre la entrevista con el cónsul. ¿Serviría una invitación de boda? Pregunta. Gracias. Parece que para visa, entonces. Creo que sí. ¿Tienen cita? ¿Pueden llevar la invitación de bodas? El nieto nos dice la edad del nieto, ¿verdad? 13 años, creo. Dice, sí, mi nieto tiene 13. Okay. No, el nieto el 13 de noviembre tiene la entrevista. Entonces tiene la entrevista, va a pedir visa, ahí tiene que llenar los requisitos. Okay. O sea, una invitación de bodas no te garantiza que te van a dar la visa. Voy para esta actividad, voy para la boda de tal persona. Puede llevar la invitación de mostrarle, mire, el propósito de mi visita, que quiero ir a la boda de tal persona, pero tiene que llenar los requisitos, solvencia económica y arraigos. Siempre, y siempre, tú tienes que llenar los requisitos y si es una persona menor, los padres llenan los requisitos por él. Pero es importante hacer una buena entrevista, formulario correcto y que llene los requisitos, para ese proceso de visa. Ok, perfecto. Ahí está entonces la respuesta, amiga que nos estaba consultando. Dice, buenos días, ¿cómo hacer para obtener una visa de trabajo migratoria? ¿Qué requisitos? Para visa de trabajo, mira, ahí usualmente deberías conseguir a alguien que te pueda peticionar de Estados Unidos. Hay un registro, usaempleo.com.sv. Creo que así es, tendría que buscarla, no me acuerdo exactamente, pero creo que así es, Usa Empleos. Es una base de datos que está de AID y también del Ministerio de Trabajo, donde las personas se pueden registrar. Y hay empresas que ven ahí tú llenas tu perfil y ahí te pueden contratar en el futuro. No hay garantía tampoco. Muchas personas se están registrando esa base de datos porque sí hay empresas en Estados Unidos que lo quieran. Pero si uno quiere un trabajo en Estados Unidos, buscar a alguien que le pueda ayudar allá, contratarlo y pedir a uno por nombre para ese trabajo. O sea, hay miles de visas de trabajo todos los años en diferentes categorías, pero uno tiene que tener quien lo pueda peticionar para ese trabajo. Ok, perfecto. Ahí está entonces la respuesta. También nos consultan más de asesoría migratoria. Dice, una persona quiere solicitar la visa por primera vez. ¿Cuáles son los requisitos? Requisitos. Número 1, solvencia económica. Demostrar que hay ingresos y que hay cierto dinero disponible para ese viaje. Solvencia económica. Si tiene un negocio, tiene trabajo, demostrar que tiene sus ingresos. Segundo requisito, arraigos. ¿Qué te ata a El Salvador? ¿Qué te va a hacer regresar? Familia, negocios, propiedades, etcétera. Y para mí, la entrevista es el 50% de la visa y el otro 50% del formulario. Digitar un formulario correcto, prepararse para poder convencer al cónsul que no es un riesgo para Estados Unidos durante esa entrevista. Muy, muy importante. No llegar y quedarse callado y esperar que el cónsul tome una decisión sin uno hablar. Sí. Entonces, eso lo hace. La mayoría de la gente llega así, porque le han recomendado que solo conteste lo que el cónsul le pregunta. No es cierto. Tú debes, durante la entrevista, desenvolverte bien con la esperanza de que el cónsul sea receptivo y tú poderlo convencer que no eres un riesgo.
Muy bien. Y al final van a aparecer los contactos de Heriberto también si necesitan ayuda con ese formulario, ¿verdad? Y más consejos. Dice por acá, gracias por el programa, con mucho gusto. Mi pregunta es, un amigo americano tiene una hija mayor, es estadounidense, creo yo que dicen, pero no es el padre natural. Si él la registró por amor como su padre y la crió, dice, la pregunta es, el padre americano que no es su padre, si era mucho mayor y la madre era muy joven, ¿puede solicitar perdón y darle la residencia? La niña, ya mayor, vive en Estados Unidos, viajó con visa. ¿Podrá tramitar la residencia para la niña que en su partida él es el padre legal, pero no es el padre natural? Y está pendiente la respuesta. Quisiera poder hablar con esta persona. Primeramente, si no hubo matrimonio, no califica ni como padrastro. El haber registrado a un niño, depende de cuándo lo registró también, no significa, bueno, en este caso no es el padre biológico. Yo tengo varios casos similares. Y ahí usualmente, depende de cuándo fue el registro, podía solicitar un ADN. Pero si no es el padre biológico, yo no recomiendo que nunca que digan que es el padre biológico para hacer un proceso migratorio, porque es fraude. Habría que ver el caso ahí, qué relación tiene con ella. Aunque ella tenga los apellidos de él. Puede tener los apellidos de él. Yo tengo un compañero, un amigo de años, que fue a la embajada a procesar el pasaporte de su hijo, que reconoció cuando pequeño, se lo entregaron. Nunca hizo un proceso de adopción. Tristemente, cuando fue a la embajada, eso salió a relucir. Le quitaron la ciudadanía a su hijo. Le quitaron el pasaporte, nunca tiene derecho. Tenía que adoptarlo para ver si podía conseguir el proceso migratorio en el futuro para su niño. Entonces, ya ha visto el caso en otras personas más. ¿Y qué pudiese hacer en este caso? En este caso habría que verla, está ahí documentada en Estados Unidos, habría que ver, me gustaría ver en detalle qué sucedió en esa relación, cómo fue que él obtuvo, si se casaron o no se casaron ellos, para ver si esa persona califica como hijastra, la que reconoció. Si nunca se casaron, va a haber problemas. Pero solo reconocerle y darle los apellidos. No se hizo las cosas por ley, supone que tú todo lo hagas por ley. Y en ese caso es adoptar. Hubiera adoptado esa niña, no solamente darle los apellidos, ya es el proceso legal salvadoreño y el proceso que Inmigración y Estados Unidos va a aceptar. Muy importante. Súper bien. Atenta, amiga, a los contactos de Heriberto más adelante para poder también explicarle mejor el caso. Dice, buenos días, quiero hacer una pregunta. Si muere una persona que tiene visa y solo viajó una vez, ¿tendría la familia que reportarla? A Migración, esta visa, si no tiene problemas, no sé, ¿qué problemas tendría? Creo que mencioné él, si no se reporta. Mira, se falleció, muchas personas fallecen y tienen su visa, el pasaporte queda. Usualmente si mandan el pasaporte a la embajada americana, le ponen un sello que dice cancelada sin prejuicio. Mantenerse o destruir el pasaporte y ya la visa quedó destruida. O podían, si quieren que quede cancelada la visa, es mandar una copia de la visa a la embajada con copia de la acta de función a la sección consular para que cancelen la visa. No tiene que hacer nada. Usualmente no hacen nada las personas. No hacen nada. Tener mucho cuidado con ese pasaporte, porque un pasaporte así visado puede venderse en el mercado negro también, para cometer ciertos fraudes. Tener mucho cuidado, pero la mayoría de personas que fallecen no lo reportan a la sección consular si tienen visa. ¿Cuáles serían entonces, Heriberto, esas últimas recomendaciones? Mira, el perdón migratorio es un proceso complicado, yo podría decir. Hay que llenar formularios, no solamente llenar un formulario. El proceso de perdón es tener evidencia que existe lo que se llama sufrimiento extremo o extremas penurias de parte de la persona que transmite ese perdón. Digamos, una esposa peticionó a su esposo y él necesita perdón, el sufrimiento extremo tiene que ser en ella está transmitiendo ese perdón. Hay que hacer una carta de sufrimiento extremo y demostrar o enviar evidencia que ese sufrimiento extremo por esa separación existe. Ese es el perdón. Y enviarla, yo usualmente me gusta que mis perdones lleven una evaluación psicológica de la persona que está transmitiendo ese perdón para mostrárselo mediante una persona profesional que ella está sufriendo por esa separación o va a sufrir. Es importante someter un perdón correctamente y que sea bajo la ley migratoria. No porque se somete un perdón quiere decir que Migración lo va a aprobar. La mayoría son aprobables, pero hay perdones que se someten erróneamente, que la persona, no hay quien lo transmita. Hay que tener mucho cuidado. Y si está en Estados Unidos la persona, y la asesoren bien antes de venirse para El Salvador con un perdón aprobado, que tome la decisión ella misma, no un abogado tome la decisión para venirse, porque a veces están llegando aquí a El Salvador y están quedándose aquí sin poder regresar con sus familiares porque tienen otras inelegibilidades y no se los informó la persona que le hizo el perdón. Tener mucho cuidado con estos procesos
para que no terminen sufriendo aquí la familia y ellos tomen sus decisiones. Es muy importante. ¿Okay? Ahí está apareciendo en pantalla los contactos de Heriberto para todos los que necesiten ayuda migratoria y precisamente así es el correo, ¿verdad? O así es la página web www.ayudamigratoria.com.sv, de igual forma la fanpage y ya lo mencionábamos dónde está ubicado y los números de teléfono, Heriberto. Así es, ahí estamos listos para servirle con cualquier tema migratorio. Ahí está. Nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador.